cuarto mensaje sobre el llamamiento doble de Dios que le hizo en la Escritura a un grupo de personas a quienes el Señor los llamó dos veces con un propósito especial. Y no vamos a repetir el sermón de los domingos anteriores, solamente recordar que el Señor llamó a Abraham en Génesis capítulo 22, cuando estaba Abraham ofreciendo su séptimo altar, su séptima ofrenda sobre el altar, con la ofrenda más cara que tenía, la vida de su propio hijo, que el Señor lo había pedido, dice la palabra, para probarlo. Y luego el Señor llamó a su nieto Jacob. Abraham lo llamó para justificarlo por la fe. Y luego llamó a su nieto Jacob en Génesis capítulo 46, cuando Jacob iba a Egipto por invitación del tremendo hallazgo de que su hijo José, que se había perdido aparentemente por casi 20 años, finalmente había aparecido. Y José mandó a llamar a su papá Jacob, y el hombre está en Berseba. Estábamos hace 2 años o 3 en Berseba, en la parte sur de Israel, que ya es fronteriza con Egipto al sur. Y ahí está Jacob para pasar a la frontera donde le esperaba a su hijo José en tierra egipcia. Y Jacob teme ir allá, y él le está como consultando al Señor, y el Señor le dice: Jacob, Jacob, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Lo confortó. Para ese tiempo Jacob era cojo. Dios lo había puesto cojo, no por un accidente que cualquiera pasa, sino por un accidente bendito con Dios, cuando él todavía estaba fuerte en sí mismo, en su ego. Y el Señor lo quebrantó la noche que Jacob estaba luchando con Dios en Peniel. Y el Señor lo llamó 2 veces, porque el llamamiento de Abraham fue para justicia por fe, pero el de Jacob fue un llamamiento santificador. El hombre Jacob, a quien Dios llamó gusano en su carácter, que se arrastra, que es inmundo, pero que los gusanos se pueden convertir en mariposas y volar. Y aquel gusano de Jacob, Dios levantó a ese hombre a las alturas, cuando una noche en Betel soñó que había una escalera apoyada en tierra y su cúspide tocaba el cielo. Jesucristo es la escalera que nos lleva de la tierra al cielo. Y ángeles de Dios que subían y descendían por aquella escalera, un pasaje idéntico al que Cristo usó con Natanael, cuando le dijo: de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre. Y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bendita escalera que hemos conocido tú y yo para llegar a Dios. Luego la Biblia, que llamó a Jacob y lo santificó y lo hizo un Israel, un príncipe con Dios, un hombre exaltado como pueblo, y le dio la nación de los padres. El Señor llamó en el tercer llamamiento doble a Moisés, el hombre que estaba como una zarza seca, 40 años en el desierto, 40 años sin estar en el palacio donde él prácticamente nació y se crió. Y este hombre había perdido la gloria y los tributos y la lengua, que estaba tartamuda por la falta del uso lingüístico grave y bueno de Egipto, y ahora lleva 40 años pastoreando animales en el desierto de Madián, una tribu que pertenecía a la familia de Abraham, pero no con Sara, sino con Cetura, la mujer que Abraham se casó con ella después que Sara, su esposa original, murió. Y esa gente de Madián estaban allá en Egipto. Y este hombre Moisés, fugitivo de la justicia egipcia, se va porque ha matado por celo a un egipcio, mientras él pensaba que llegó el tiempo de ser el gran libertador. Y estando allá en Egipto 40 años con su suegro, su esposa, los hijos, se le aparece el Señor en la llama de fuego de una zarza en medio del desierto, con la curiosidad de que la zarza tenía un fuego que no hacía el efecto en la zarza que Moisés estaba acostumbrado a ver en los fuegos, que consumían y convertían en polvo las zarzas y los árboles. Y este fuego extraño que Moisés vio en la zarza, extraño para él,
no hacía que se consumía la zarza. Y él dice: no veo que se consume, voy a ver qué pasa. Y Moisés logra llegar, pero cuando se va a acercar, oye la voz del Señor que estaba dentro de la zarza. Y le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ve a Egipto, que yo estoy contigo, y vas a ir a Faraón y le vas a hablar para que él haga salir a mi pueblo de la tierra de Egipto, que lleva más de 4 siglos en cautividad. Y dijo Dios a Moisés: Moisés, yo he oído el clamor de los hijos de Israel, que han clamado delante de mí, y he descendido para librarlos y sacarlos de mano de Faraón. Voy a decir en esta mañana que todos los clamores que tú y también yo estoy haciendo aquí en la iglesia, nuestro Padre lo está oyendo en el cielo. No hay oración que usted haga, que yo haga, que quede en el limbo, en el aire. Él dijo: yo he descendido porque yo he escuchado el clamor de los hijos de Israel. No es igual orar pasivamente, y cuando hay una circunstancia en que hace falta la intervención del Señor, y ese clamor Dios lo atiende con premura. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y luego la Biblia habla del cuarto llamamiento: Abraham, Abraham para justicia, Jacob, Jacob para santificarlo, Moisés, Moisés para que la gloria de Dios ardiera en su vida. Y ese fue el hombre que vio tanta gloria de Dios por 40 años de ministerio. Vio la gloria en la zarza, vio gloria de Dios cayendo sobre Egipto, sacando a los hijos de Israel de Egipto. Vio la nube de Dios y su gloria de noche caminando encima de aquel pueblo de más de 1 millón de judíos libertados por 40 años. Él vio la gloria de Dios en el mar, cuando Moisés toca el mar con su vara y el mar se abrió e Israel pasó en seco por en medio del mar al otro lado. Aleluya. Y los libertados comenzaron a tocar pandero con María y a alabar al Señor y a decir: porque Él es bueno, porque Él echó en el mar los carros de Faraón. Y Moisés fue un hombre llamado 2 veces para manifestar al mundo la gloria del Dios Todopoderoso, que hasta ese momento nada más lo conocían por su nombre, pero no conocían su majestad gloriosa. Y vio esa gloria en el Sinaí. Jehová descendió al Sinaí. Dice que Moisés estaba allí. Moisés hablaba al Señor y había tanta gloria que Moisés hablaba al Señor y Jehová le respondía a Moisés con voz tronante, porque Dios truena maravillosamente con su voz. Y fue llamado Moisés, Moisés para ver gloria, hasta que Moisés muere en los brazos del Señor. Y el Señor le dio la gloria a Moisés de que no lo pudieran usar como un ídolo para adorarlo, que tal parece el proyecto de Satanás. Y por eso dice la palabra que el arcángel Miguel discutió, había una guerra con el diablo por el cuerpo de Moisés. Pero Dios le dio la gloria de que nadie hallara su cuerpo, y hasta hoy nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés, que el Señor lo enterró. Pero hay tanta gloria cuando uno vive para Dios, que aquel Moisés con el cuerpo sepultado en un lugar que nada más Dios sabe, se apareció en el monte de la transfiguración de Cristo con Moisés y Elías. Estaba su cuerpo sepultado en algún lugar, pero estaba en el cielo Moisés en el espíritu, y ahora bajó y se hizo visible a Cristo, a Elías, a Jacobo, Pedro y Juan en el monte de la transfiguración. Y Moisés y Elías, vestidos de gloria, en un traje de majestad de la gloria de Dios, aparecieron en aquel monte y estaban con Cristo hablando de su venida, que Él iba a soportar la muerte allí en Jerusalén. Y en estos días hemos estado viendo que el Señor a ti y a mí también nos llamó para eso. Nos llamó para justificarnos, para santificarnos y para darnos a participar del mover de su gloria, y que la gente que nos vea que somos un pueblo que tiene la gloria de Dios y el poder de Dios y la autoridad de Dios con nuestras vidas. Pero ahora estamos mirando hace 2 domingos el llamamiento de Dios a Samuel, cuando a él también el Señor lo llamó 2 veces. Y es por eso que leímos esta mañana 1 de Samuel capítulo 3, donde el Señor llama a Samuel para un ministerio sacerdotal muy diferente y muy especial, como no se conocía en Israel. La característica o el contexto maravilloso de cuando el Señor llamó a aquel joven, ya ustedes oyeron, él dormía en el templo del Señor. Hay una curiosidad, hermanos queridos, cuando estudiamos el llamamiento de Abraham, le ocurrió sobre un altar.
El lugar de coincidencia de la adoración es un lugar del llamado de Dios. Cuando alguien está adorando al Señor con sacrificio, ese lugar es idóneo para oír la voz de Dios. Así que Abraham fue llamado cuando él estaba ofreciendo una ofrenda cara, una ofrenda difícil, un sacrificio que le costaba. Y en el lugar de encuentro con la obediencia y con lo que Dios le pedía, ahí Dios llama a Abraham. Cuando llamó a Jacob, Jacob está también delante de la presencia del Señor. Jacob está orando ante Dios en Génesis capítulo 46. Y en la presencia del Señor, mientras oraba, el Señor le habla. Cuando Dios llamó a Moisés, él estaba, dice la Biblia, que había llevado las ovejas hasta Horeb, el monte de Dios. Y estando Abraham en el altar, Jacob delante del Señor y Moisés en el monte de Dios, esos tres llamados dobles ocurrieron a personas que estaban conectados continuamente con la presencia de Dios. La moraleja esta mañana número 1 es que necesitamos volvernos, que este país no nos robe la presencia de Dios. Nos hace falta que la velocidad con que se vive aquí no nos robe, que primeramente hay que buscar el reino y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Estamos en un tiempo tan peligroso cuando la gente no puede oír la voz de Dios porque andan a una velocidad tan grande que no hay altares, no hay adoración. Ese fue el caso de Elías, que Elías le dijo al Señor cuando el Señor llamó a Elías en la cueva del mismo monte en que Dios llamó a Moisés, en la cueva de Horeb. Era exactamente el mismo lugar. Moisés fue puesto en una peña cuando la gloria de Dios pasó. Y ahora Elías entra en una cueva y muchos creen que era la misma peña hendida. Y está Elías y la queja de Elías ante el Señor cuando dice: Elías, ¿qué haces aquí? Él dijo: Señor, he sentido un vivo celo por ti, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han matado a tus profetas y ellos han derribado tus altares. En otras palabras, Israel no hace para ti lo que hacía antes. Israel se ha desconsagrado. Israel tenía altares para ti. Israel adoraba, Israel te buscaba, Israel era tuyo. Pero los hijos de Israel, dijo Elías así, tu pueblo, han dejado tus altares. Y es bueno que de vez en cuando la voz profética de Dios, de su palabra, ¿cuánto creen que esta es la profecía más segura que hay, la palabra de Dios? Nos diga, tenemos que tener celo de cuidar nuestros altares. Que lo que hacíamos antes para Dios no tenga que decir Elías: ellos ya no hacen para ti lo que hacían. Los hijos de Israel han derribado tus altares. Ya no se ora, ya no se ayuna, ya no se busca, ya no hay intimidad en la noche con tu presencia. Ya las cosas del Señor han sido derribadas y ha quedado en detrimento la vida de entrega, de devoción, de consagración, de gratitud, de alabanza al Señor. Y cada uno de los tres llamamientos, Abraham, Jacob, Moisés, ocurrieron cuando estaba la gente en la presencia de Dios, en la presencia devocional de Dios. Y ahora me doy cuenta que el cuarto llamamiento a Samuel ya fue hecho a un niño. Y una de las cosas maravillosas de los llamados de Dios a nosotros es que el Señor siempre va a debilitar en todos los llamamientos que estamos mirando. Dios actuó cuando la persona estaba débil en sí misma. Qué fuerza había en Abraham cuando tenía más de 100 años de edad, porque Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. Y algunos teólogos creen que el jovencito hijo de Abraham, Isaac, no era un niño, porque la palabra en hebreo que se puso ahí en español hebreo, la palabra muchacho, habla hasta de un joven adolescente. Así que Abraham podía tener ya más de 115 años posiblemente, cuando está muy débil, está sin fuerzas, cuando no tiene ninguna capacidad de la cual gloriarse. Recuerden que él tuvo a Isaac por un milagro de fortalecimiento de su Dios. Dice la palabra que estando casi muerto nació Isaac. Y ahora tiene más de 115 años posiblemente, y el joven está delante del Señor en el altar. Lo va a ofrecer. ¿Qué fortaleza había en Abraham? Ninguna. Era un ancianito.
pero cuando era ancianito fue que le llegó el llamamiento doble. Ya yo sé que tú temes a Dios, porque no me negaste esto que yo pedí que fuera mío y no lo tomaste para ti en desobediencia. Lo que te pedí fue caro, pero yo vi que tú me ofreciste lo que te pedí. Me amas más que a tu propio hijo Abraham. Y cuando llamó Dios a Moisés, ustedes saben qué débil estaba Moisés. Tenía 80 años. Mi padre cumple 80 años este martes que viene. No tiene la fuerza que tenía cuando predicaba antiguamente, cuando tenía así 25 como yo. Mi padre tiene 80 ahora. Y este hombre, Moisés, tiene 80 años. Repito, está tartamudo. Y este hombre dice: Señor, tú me estás llamando, pero yo no soy la persona. Manda por quien debes enviar. Mi hermano Aarón, él habla bien. Y usted sabe que el espejo de los llamamientos dobles de Dios ilustra que a Dios no le hace falta nuestra fuerza. Lo que le hace falta a Dios es nuestra debilidad. Porque en nuestra debilidad es que su poder se perfecciona. Los tratamientos de Dios con nuestras vidas no tienen otro propósito. Recuerden, Él llamó a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando yo creo que ya no tengo fuerza, cuando creo que yo no puedo, estoy listo para que Dios trate con nosotros de una manera muy especial. Y luego llamó a Moisés debilito, y después llamó ahora a Jacob también débil. Así que Abraham, a Jacob ya con el muslo herido, con la cadera golpeada. Era un anciano, muy anciano también Jacob. Cuando vino la voz de Dios: Jacob, ya él cree que no puede. Pero después de ese no poder humano, había un poder divino que le esperaba. Que Dios bendiga a la nación de Israel, que vino de aquel gran hombre que el Señor llamó 2 veces. Ahora Dios llama, una ocurrencia de Dios por 4ª ocasión en la Biblia, a Samuel. Y mi pregunta a la Biblia es: ¿qué fortaleza habría en Samuel? Ninguna. Samuel era un jovencito. Samuel aparentemente era un niño. Aquí no dice exactamente la edad que tenía, pero estaba durmiendo desde que era un niño. Vivía en el tabernáculo porque él había sido pedido por su madre Ana para dedicarlo al Señor. Y dice la palabra que cuando ella le quitó el pecho materno al niño, lo trajo al templo y dijo: mira, Elí, ¿te acuerdas quién soy yo? Yo soy aquella mujer que estuvo aquí adolorida, triste, llorando porque naciera un hijo. Por este niño oraba y Dios me dio lo que le pedí. Dijo Ana: yo pues lo dedico a Jehová. Todos los días que viva será del Señor y no pasará navaja sobre su... En otras palabras, en su cabeza había una señal de que él era un nazareo apartado para Dios desde el vientre de su madre. Yo pregunto: ¿de qué se puede gloriar Samuel si era un niño adolescente, sin el papá con él, sin la mamá con él? ¿Qué gloria había en Samuel que Dios pudiera mirar? Estoy eligiendo a Samuel porque es muy glorioso. Samuel es un niño puesto en el templo, y el templo en aquel momento era un lugar ministerialmente peligroso. Se parece a estos días. Tristemente, aquellos días de Samuel se parecen mucho a estos días. Hoy tampoco hay visión con frecuencia. Hoy tampoco la palabra de Dios es erguida y levantada en todos los púlpitos. Hoy tampoco hay santidad en el ministerio en tantos lugares del mundo. Hoy también el lenguaje es el mismo que tenían aquellos ministros con los cuales Samuel fue tirado allí a vivir. El lenguaje de la finanza, del dinero, del lucro. Y Samuel nace y la madre lo trae y se cría en el templo. Y aunque la corrupción estaba cerca de él, Dios guardó a Samuel porque tenía un propósito con este muchachito. Yo quiero decirte, hermano, si tú te pones y yo me pongo en las manos del Señor, ninguno de los negros y difíciles ambientes que nos rodean nos van a poder comer. Dios nos va a preservar para su tabernáculo celestial. Aquí hay jóvenes que estuvimos en una beca cuando éramos cristianos ya, y nos metieron, hermano, conoce lo que es una beca en nuestro país, un infierno, que el gobierno fabricó esto psicológicamente para desmembrar los hogares en nuestro país, allá en Cuba. Y lo puedo decir aquí públicamente, lo hicieron con ese propósito, para denigrar la familia, quitar la moral a los jovencitos. Y en medio de aquellas escuelas en media endemoniadas por el ambiente del albergue, por las malas palabras, por la fornicación circundante, Dios nos pudo guardar para su gloria.
Samuel es el tipo de la persona que está siendo protegida por Dios por un tiempo, porque el Señor tiene un plan con esa persona. Algunos aquí dirán: pastor, eso me pasa a mí, me han tirado con todo y el diablo no me ha podido comer, y yo vine a decirte: tampoco te va a poder comer. Hay un plan de Dios para ti que no hay nadie que lo pueda truncar. ¿Cuántos dicen aleluya? Y este joven oye el llamamiento de Dios siendo un niño impotente en sabiduría humana, siendo un niño impotente en fuerza de un gran hombre. Era un niño, pero dormía en el templo de Dios. Y dije esto, hermanos, de Abraham, Jacob, Moisés y Samuel, para dar en este punto tan importante. Una de las tácticas que el diablo usa es hablar a nuestra mente en la primera persona del singular. Esto que voy a decir es muy caro. Satanás nunca vendrá a nuestra mente para decirnos: yo soy el diablo, tengo un mensaje para ti, ¿me dejas oírlo? ¿Me dejas decírtelo? La batalla espiritual nuestra está en nuestra mente y consiste en este peligro. Satanás nos habla en la primera persona del singular, mandando un pensamiento de él, que el Señor lo reprenda en esta mañana. Y su pensamiento lo coloca en primera persona, o sea, como que soy yo que estoy pensando algo. Y a veces le decimos amén a un pensamiento que parece razonable, pero que al tirarlo con la Biblia no pertenece a los pensamientos de Dios. Una de las cosas que el Señor tiene que restaurar en nuestros días es el amor a su casa, el amor a los altares espirituales, el amor a la congregación de los santos. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Esta palabra, esta madrugada, cuando me desperté tempranito para estar en esta palabra, susurró fuerte en mi espíritu: el templo de Dios es una bendición para los cristianos. Estar en el templo, en la casa del Señor. Es por eso que el diablo quiere que estemos tan ocupados que vayamos mermando en el templo. No quiero ir hoy porque hoy tengo una razón convincente para no ir. Pero los llamamientos ocurrieron cuando las personas estaban cerca de los altares del Señor. Y aquí hay un altar espiritual para la gloria del Señor. La iglesia, el templo, la congregación es una bendición para los redimidos. Que digan amén los que lo creen esta mañana. Vamos a amar el templo, el lugar de coincidencia en que el Señor llamó a Samuel. Ahora, el contexto era que Israel estaba ya en la tierra prometida. Abraham era el anuncio de que él, justificado por la fe, tendría una promesa de una herencia. Moisés va a sacar a Israel de Egipto para que comience a caminar rumbo a la herencia. Jacob es llamado por el Señor para que se santifique y Dios puede usar una materia espiritual santa para de ahí levantar a un Israel. Pero Samuel ocurre cuando ya Israel ha poseído la tierra prometida a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, al pueblo. Y ahora el pueblo está en la tierra prometida. Habían poseído a Canaán. José había muerto en Egipto y dejó la familia que de él salía y sus hermanos también, y se criaron 70 personas, entraron allí y salieron 4 siglos después como 1 millón de judíos. Ahora Josué, que viene por Moisés, muere. Viene el tiempo de los jueces, pero Israel conquista con Josué la tierra de Canaán y se comienzan a posesionar. Pero había una advertencia que el Señor le dio a aquel pueblo antes que poseyeran a Canaán. Le dijo: ustedes ahora van a entrar en la tierra que yo juré a vuestros padres. Van a habitar viña que ustedes no sembraron. Van a comer de la tierra que fluye leche y miel. Leche y miel, los dos productos de los animales y de los vegetales. La miel es el producto de la bendición de Dios en la vida vegetal. De las flores, del néctar de las flores, las abejas toman y fabrican esa miel maravillosa. Y la leche, el producto animal. Y Dios puso tanta bendición en Canaán que le llamó a ellos: van ahora a poseer. Ya han caminado 40 años con Moisés. Ahora van a entrar a Canaán. Y dice: Señor, ustedes van a entrar a tierra bendecida. Yo bendije lo vegetal y fluye miel. Yo bendije lo animal allí y fluye leche. Hay mucha leche y mucha miel. Van a habitar casas artesonadas. Y la advertencia de Dios a Israel: vive esta mañana, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Dile a tu vecino: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Yo le quiero preguntar, hermano, a los sinceros que están aquí: ¿no es verdad que la tendencia nuestra es olvidarnos de Jehová el Señor cuando nos bendice tanto?
Todo el mundo diga, sí, sí, esa es la tendencia. No es lo que yo voy a hacer, pero la tendencia, lo que el diablo quiere es que a medida que Dios nos da leche y miel y nos bendice y nos prospera, automáticamente la tendencia es que la vida espiritual comienza a descender. Se aumentan las riquezas, se aumenta la mejor casa, se aumenta el mejor automóvil, y la tendencia es que el aceite de la vasija espiritual comienza a menguar. Pero aquí no va a pasar eso en el nombre del Señor. Aleluya, digan aleluya si lo reciben esta mañana. No te va a pasar eso a ti. Dios te va a guardar bendecido. Dios te va a guardar lleno del aceite de la unción. Él te va a guardar lleno del Espíritu Santo. Y tú dirás, Señor, gracias por estas cositas que me das aquí en Canaán. Este país, Estados Unidos, es como Canaán. La gente viene aquí como entramos todos, sin nada. Y al cabo de 10 años usted comienza a ver, ay, ya tengo un papelito de migración, qué bueno. Ya tengo mi casita, qué bueno. Tengo un mejor carrito, qué bueno. Pero la tendencia que Dios quiere que no nos ocurra es que uno tiende a bajar el aceite, el poder, la consagración, el culto, la devoción. No te va a pasar eso, porque la palabra nos va a ayudar a fortalecernos en el espíritu. Y ese es el contexto del llamado urgente. Esto no fue un acople de 4 hombres en el Antiguo Testamento que el Señor quiso llamarlos 2 veces: Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel. Era que hacía falta gritos, que se levantara un hombre que haya oído la voz de Dios. Porque Israel había sucumbido espiritualmente. Israel había abandonado a Dios en el tiempo de Samuel. Escuchen, hermano, si el ministerio está mal, imagínense cómo estaba la gente. Ustedes recuerdan qué pasaba en el tiempo de Samuel. ¿Saben qué pasaba? Los ministros, vamos a llamarle a los pastores ahora, comparándolo. Ellos dicen que cuando cocinaban las carnes de los sacrificios a Jehová y asaban aquellas carnes y espaldillas según Dios pidió en la Biblia hebrea para ellos, entonces llegaban los mensajeros, los criados, los siervos de los ministros a darle órdenes al cocinero que sacara más de lo que era debido para el ministro. Y si él no quería, dice que por la fuerza lo tomaban y metían unos pinchos en la olla de carne y sacaban, justificando que era para el ministro. Y dice la Biblia que así menospreciaban a aquellos ministros las ofrendas de Dios. En otras palabras, había una falta de reverencia, había una falta de temor de Dios ministerial. Y si el padre de la casa anda mal, ¿cómo tienen que andar los hijos? Si hay desacato de la autoridad divina en la casa del padre o la madre, ¿cómo andan los hijos? Israel estaba mal porque los ministros estaban mal. Y cuando digo esto, me acuerdo volverles a decir: oren por mí para que Dios nos ayude. Ustedes no pueden, hermano, quizás desde ahí medir la responsabilidad espiritual que pesa en una persona que Dios llama al pastorado, porque las cosas anden bien y la conducta que uno tiene que vivir para que las cosas anden bien, y de las cosas que tenemos que cohibirnos para que las cosas de Dios anden bien. Pero cualquier precio no es tan caro al ver la iglesia bendecida, libertada, llena del Espíritu Santo, amando al Señor con toda la vida, abriendo la boca diciendo un aleluya, aunque sea dándole un aplauso de gloria al nombre de nuestro Dios. Dicen amén, hermano. Ese contexto es el grito divino a un niño en el templo. Estoy seguro que Dios quería llamar a Elí, llamar a uno de los grandotes hijos de Elí, llamar a aquel hombre importante, pero tuvo que llamar a un niño que dormía en el templo porque no había otro a quien llamar. Y obviamente a Dios no le ocurren accidentes ni sorpresa. Ya él sabía que todo estaba corrompido, pero había un jovencito que la mamá lo había dedicado a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? Levante la mano y diga un aleluya. Yo soy consagrado. Diga: yo soy consagrado también como Samuel al Señor. Diga: yo soy consagrado como Samuel también al Señor. Y Dios lo llama en un caos espiritual. ¿Sabe, hermano? Dice la palabra que leímos hace unos días que había tanta impiedad que cada uno estaba haciendo lo que bien le parecía. No había rey en Israel. Y en ese tiempo el Señor llama a Samuel: Samuel, Samuel, hay que restaurar la autoridad. Hay que restaurar un rey que venga. Había anarquía espiritual y por eso los enemigos habían invadido a Israel, como dijimos el domingo pasado. Ahora, hay una historia en la vida de Samuel que dice específicamente por qué el Señor se le paró aquella noche en la cama y del templo dijo: Samuel, Samuel. Y una cosa curiosa es que
Samuel fue llamado 5 veces. Había 3 veces que la voz del Señor mencionó su nombre. Hoy lo leímos. El niño oye la voz y corre al pastor, a Elí. Dime, ¿para qué me llamaste? No, yo no te he llamado, regresa a la cama. Otra vez la voz divina, Samuel. Y Samuel corre. Y por tercera vez la voz divina, Samuel. Y Samuel corre. Ya van 3 veces. Pero ya oímos cuando aquel ministro viejo oyó que no era él quien llamaba al joven, pero que el joven está oyendo su nombre. El ministro dijo: vuelve y acuéstate, porque ahora entendió que aquella voz del nombre era la voz de Dios llamando al muchachito. Y le dijo: ve a la cama donde estás ahí en el arca del pacto, y si te llamare, dile: habla Jehová, habla Señor, porque tu siervo oye. Benditas las orejas que están aquí esta mañana oyendo la palabra de Dios. Benditos los oídos que oyen. ¿Cuántos dicen amén? Una mujer un día se puso muy eufórica, alabando a Cristo. Estaba oyendo a Cristo predicar. Y aquella mujer media católica se levantó y dijo en la congregación en que estaba predicando Cristo: bendito el vientre que te trajo y los pechos que mamaste, dijo la mujer, adorando a María. Pero el Señor le dijo: no, ella no es la bendita. Los benditos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Alguien tiene que alabar a Dios aquí esta mañana, este día. Los oídos que oyen son bendecidos. Una de las maravillas, como dijo el pastor Mendoza aquí orando, que ocurre en la iglesia, es que se lance la palabra y los oídos oigan, porque por los oídos entra la palabra y con la palabra entra la fe. ¿Cuántos dicen aleluya? Y ahora Dios se para frente al lecho del niño Samuel y lo llama ya 3 veces, ahora 2 veces: Samuel, Samuel. Y en la Biblia el número 5 significa el número de la gracia de Dios. Cada vez que Dios va a bendecir a alguien, le habla en número 5. Aquí hay 5 veces: Samuel, Samuel, Samuel. Y ahora Samuel, Samuel, significando que el Señor lo estaba llamando para un ministerio de gracia en Israel. Ahora yo quiero que usted escuche, hermano, pues voy a llegar al punto ahorita que quiero que saboreemos. Cuando el Señor llama a Samuel, Samuel se encuentra con un problema. Al poco tiempo crece, se desarrolla y el Señor lo tiene allí. Es un hombre piadoso. Y de pronto llegan los ancianos del pueblo de Israel a decirle: Samuel, nosotros queremos un rey como tienen las demás naciones. Escuchen, para que ese rey vaya delante de nosotros y ese rey pelee nuestras batallas y ese rey nos defienda de nuestros enemigos. Y cuando aquel hombre que sabía quién lo había llamado a él, cuando aquel hombre que tenía la historia con él de que no es el rey humano quien peleaba por Israel, que no fue Gedeón quien venció, que él sabía que no fue Sansón quien venció. ¿Cuántos dicen aleluya? Cuando Samuel oye que Israel habla de un líder humano que los comande, que ese líder humano los defienda, que ese hombre humano... ¿Cuántos aquí saben que tus batallas no las has ganado tu amigo, tampoco tú las has ganado el Señor por ti? ¿Cuántos dicen aleluya? Él, diga conmigo, Él. Aquel día que estaba Moisés frente al Mar Rojo y hubo allí: Señor, ¿y ahora qué? Dijo el Señor: Jehová peleará por vosotros. Eso es diferente. Cuando Dios ha peleado por ti, Ebenezer, sentado aquí en la iglesia esta mañana alabando al Señor, Él ha peleado tus batallas. Lo que Israel le ha pedido a Samuel es una indignidad, es una ingratitud, es una ignorancia. Ponnos un rey que nos comande y nos defienda. Cuando Dios los había defendido de los enemigos por tanto tiempo y nadie los había podido desarraigar de la herencia, de la bendición terrenal, de la tierra que fluía bendición vegetal y bendición animal, leche y miel. Estaban seguros, pero le piden a Samuel que les dé un rey. Y Samuel refirió a Dios las palabras del pueblo. Y el Señor le dijo: Samuel, no te han desechado a ti, pero me han desechado a mí. Pero haz lo que ellos han pedido y ponles un rey. Y escuchen, hermano, la misericordia de Dios es tan grande
que Dios mismo entonces le eligió un grandotote, porque lo que estaba pidiendo Israel era eso, la vanagloria del liderazgo. Lo que está pidiendo Israel es la vanagloria de la hombría humana sobre la hombría. Lo que está pidiendo es un gran líder, y el Señor, como también tiene sentido del humor, les mandó lo que ellos pidieron. Y cuando Israel ve el rey que el Señor les pone, ellos alabaron a Jehová, porque Dios había elegido a un tipo que de hombros para arriba era más alto que todo el pueblo. Pero era un gigante casi. Pero Samuel les leyó unas cosas a él. Dijo: Israel, escuchen, así les dará el trato vuestro rey. Va a comer vuestras haciendas, va a tomar vuestros mejores jóvenes y lo va a entregar a la guerra. Va a hacer esto y va a hacer lo otro, porque cada juicio que Dios envía, cuando uno se encapricha en hacer la voluntad de uno, siempre la misericordia de Dios nos da la advertencia antes del castigo. Yo voy a decir amén esta mañana a eso. Y Samuel les advirtió que les iba mal. Pero escuchen qué drama tan cómico este. Dios les advierte que le va mal, pero a la vez le concede a Saúl. Y Saúl aparece, y Saúl comienza bien. Y el día que lo van a Samuel a presentarlo, miren a vuestro rey, Saúl comenzó tan bien que se había escondido en el bagaje y no aparecía por ninguna parte. Porque ese hombre él dijo: pero ¿cómo tú dices, Samuel, el día que Samuel ungió por rey, cómo tú me estás diciendo a mí que todo lo que hay en él es mío, si yo soy el más pequeño y la tribu de Benjamín, la casa de mi padre es la más pequeña? Sí, pero Dios te ungió, porque la prerrogativa divina sigue siendo lo mismo en toda la Biblia. Dios no toma lo exaltado, Él no toma lo grandote, Él toma lo humilde para llevar a cabo sus propósitos. ¿Quién lo alaba aquí esta mañana? Y Saúl comenzó bien y comenzó chiquito, y tuvieron que, Señor, dinos, se nos escapó el rey. Llegó el día, está la asamblea reunida y no aparece el rey ungido. Y dice Jehová: consulten ahí entre la familia. Y Dios habló y dijo: él está escondido en el bagaje. Y fueron y lo buscaron al rey que Israel pidió que fuera. Y dice que puesto en pie Saúl era más alto que todo Israel. Y la gente ovacionó y alabaron a Jehová por el tremendote rey que Dios les había dado. Hay bendiciones que el Señor nos da que no son realmente bendiciones, son concedimientos divinos de su voluntad permisiva. Yo no quiero que Dios me dé lo que yo me encapriché. Yo quiero que Dios me dé lo que sea la perfecta y agradable voluntad de Él para mi vida. Alguien diga amén aquí esta mañana. Usted puede, o yo puedo, encapricharme en algo. Dámelo, Señor, dámelo, Señor. Esto es lo que yo quiero. Yo vi que a fulano le fue bien, dámelo a mí también. Y Dios dárnoslo, pero dárnoslo para probarnos, cuando Él sabe que nos ama. Y nos ama tanto que a veces a la insistencia nuestra nos da algo que al final Él mismo sabe que nos va a hacer daño, pero siempre nos advierte. Hermanos lindos, a Israel le fue re mal. Habían pasado unos poquitos, como 2 años, y vino la catarata. Y Saúl, el rey de Israel, el que ellos pidieron que lo representara, olvidando que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Olvidando que si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Y aquel grandote se hizo se hizo catarata delante de Dios y comenzó a desobedecer. La primera vez que lo hizo fue cuando el Señor lo mandó a Amalek a darle retribución a un pueblo que castigó a Israel cuando Israel quería pasar por su tierra. Y Amalek lo que hizo fue hacer guerra contra Israel. Y los de Amalek se habían fajado hacía siglos atrás, en el tiempo de Moisés, para que no pasara aquella hueste redimida por su territorio. Y Dios dijo: Moisés, escribe esto que Amalek hizo, cómo peleó contra Israel, en un libro. Y estaba en un libro. Y ahora, cuando el rey elegido, pedido por el pueblo, comienza a reinar, Dios llama a Samuel: ve, dile a Saúl que digo yo que vaya a hacer guerra contra Amalek, extermine todo. Y nadie puede explicar ahora, porque estamos en un diferente tiempo de gracia, pero en aquel tiempo era ojo por ojo, y como más, y dientes por dientes. Lo que hacía lo pagaba. Y como Amalek mató a muchos de Israel, entonces Dios acaba con todo. Era el tiempo así. Y Saúl fue y mete la pata en el fanguero, y en vez de hacer lo que le pidió Dios,
le perdonó la vida al rey impío, a Agag, el rey de Amalek, y algunas ovejas. Y cuando vino Samuel a verlo, Samuel vino a ver a Saúl. Saúl, ¿cómo te fue? Dice, tu siervo Saúl hizo como Jehová mandó. Yo acabé con todo como tú me enviaste. Y Samuel, que tenía unos oídos tremendos, dijo, ¿qué balido de ovejas es ese que yo oigo por ahí? Que suena. No era que lo oía con los oídos físicos, era que lo oía con los oídos espirituales. Y dijo Saúl, el pueblo perdonó la vida, lo mejor del ganado, y también traje aquí al rey Agag. Y el Señor le dijo a Saúl, el rey elegido para vanagloria humana a través de Samuel, dijo, Jehová no se gloria tanto en que haga sacrificios y holocaustos, sino que se obedezca la palabra del Señor. Y de ahí el versículo dicho por Samuel a Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Luego Saúl mató a 80 ministros de Dios en una tierra llamada Nob. Y luego consultó a una mujer adivina, pidiéndole en su confusión a ver si el difunto, físicamente difunto, Samuel, salía del Hades y hablaba con él, con Saúl, a través de un medium de espiritismo. Y dice la palabra que por aquellos pecados Dios cortó al rey que Saúl, el rey que Israel pidió a Saúl, lo cortó de su presencia. Y de pronto llega una palabra de Dios a Samuel, porque la voz en el cuarto del templo fue, Samuel, Samuel. ¿Cuánto fue la voz? Samuel, Samuel, vas a ungir un rey y vas a ungir a otro rey. Y ya ungió a uno y falló, porque Saúl fue la prueba de qué difícil es pedir a Dios que haga nuestra voluntad. Lindos hermanos, nuestra voluntad no sirve, la que sirve es la del Señor. ¿Sabes cómo tenemos que actuar tú y yo? Señor, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Señor, no me permitas a mí elegir mis propios caminos. Lo lindo del evangelio es que el mismo que nos ha redimido de nuestros pecados, Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro perdonador, quiere ser el Señor de nuestra vida. ¿Cuántos dicen aleluya? Toma mis caminos y tómalos, dirígelos tú. Toma mis decisiones y decide tú a través de mí. Actúa, Señor. Hermanos lindos, y ahora Samuel se va en una de las caminatas más peligrosas de su ministerio, porque era ungir otro rey, que era el hombre a quien Dios había realmente elegido como príncipe de su pueblo Israel. A uno que se llama David, el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el que tocaba el arpa y los demonios se iban corriendo. Alábele si puede. El hombre que tenía una unción, y cuando aunque él era un novato, no era chiquito nada, pero era un novato, y vio al gigantón que venía a pelear, él dice, ¿quién es este filisteo que ha desafiado aquí a las huestes del Dios viviente? Y los requirieron, y los hermanos de los regañaron. ¿Has venido para ver la guerra? No, no he venido a eso. ¿Quién es ese gigantón que por 40 días ha desafiado aquí al Dios de Israel? Y ustedes saben cómo acaba esa historia de Goliat. Le partió encima a Goliat y le dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano. Jehová te entregará en mi mano. Jehová, miren la diferencia entre Saúl y David. Jehová te entregará hoy en mi mano. Saúl peleaba en sí mismo. David peleaba con una armadura muy diferente. Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te mataré. Te mataré porque Él te va a entregar en mi mano. Y yo te quitaré la cabeza. Y todos los filisteos y todo Israel sabrá que hay Dios en Israel. Y partió para encima. Y dice la palabra, antes que David matara a Goliat, que había un yelmo en la cabeza de Goliat. Un yelmo de un hombre como él, altote, y un yelmo parece de bronce. Y David tomó aquellas piedras que traía. ¿Cuántas piedras había en la bolsa pastoral de David? Había 5. Algunos dijeron, pastor, es porque él dijo, voy a tomar 5 porque si falla una, rápido tomo la otra y después tomo la otra. Pero no había tiempo de que fallara la segunda piedra. David tomó 5 porque la Biblia luego habla de 5 filisteos que debían morir. El primero era Goliat, y él que era un profeta de Dios siendo un jovencito. Él que en la adoración, en las ovejas, con las ovejas, oía la voz de Dios.
Él que tocaba el arpa antes de ser el rey de Israel. Él que después que fue rey todavía siguió tocando el arpa. Este jovencito que adoraba oía al Señor. Y en la profecía de su corazón, él tomó 5 piedras para ir a pelear contra el gigante que venía con jabalina, como ustedes saben, con lanza, con un gran escudo y un escudero, un hombre que aguantaba el escudo delante del gran Goliat. Y David tomó 5 porque él fue el primero. Y después los valientes de David mataron a los otros 4 gigantes filisteos que habían de ser muertos. Dios va a elegirnos a ti y a mí para que comencemos batallas ganadas que después los tuyos van a ganar para gloria de Dios también. Tú eres cabeza de lanza en tu familia y después de ti otros también van a pelear batallas. Tú eres un ejemplo hoy de que Dios pelea por ti y te defiende. Y los que vienen de ti, sean del vientre o del corazón, van también a saber que las guerras se ganan porque Dios pelea nuestras batallas. Aleluya, aleluya, aleluya. Y ahora va Samuel en el viaje peligroso. ¿Sabes por qué peligroso? Porque va a ungir a otro rey estando vivo el rey que estaba. Y saben una cosa, hermano, David pasó más de 14 años ungido sin ejercer el trono. Me parece maravilloso cómo Samuel llega allí a la casa de Isaí de Belén y llama a los hijos de aquel hombre, porque Dios llamó que fuera allí a elegir uno de los hijos. Cuando llega el grandote Eliab y el otro y el otro y el otro, él dijo: ya encontré, mira, este grandote es. Pero Jehová dijo: no elijas al que tú quieres, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios no, Dios mira el corazón. Yo siento en mi espíritu, hay corazones contentos y humillados en su presencia en este día, que Dios los está amando. Hay corazones rendidos que Dios los está amando. Hay gente aquí en el templo que el Señor los ha pasado por un proceso. Yo voy a decir amén a eso. Y ya el corazón está más blandito que antes. Uno comienza con Dios medio duro. Uno comienza con Dios medio lleno de conchas y de cosas que rodean a uno. Pero después Dios comienza a desbaratar nuestros esqueletos y nuestras durezas. Y Él quita el corazón de piedra y pone un corazón dócil para su gloria. Voy a decir amén. Y ahora Dios unge a David, el menospreciado. Dice el papá: bueno, por allá queda uno que está con las ovejas. Y dijo Samuel: no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y cuando estaban todos sus hermanotes sentados allí de pie esperando a ver qué pasaba en el espectáculo, de pronto entra un jovencito rubio. Recuerden que él ilustraba al Mesías. David es un tipo de Cristo. Hay como oro en su cabello, el real sacerdocio de Jesucristo, de ojos hermosos, de buen semblante. Y cuando entra por la puerta delante de los hermanos, la voz divina llega a Samuel, Samuel, levántate y úngelo, porque ese que entró por ahí, él es el rey que yo he elegido sobre mi pueblo Israel. Lo menospreciado de la familia, lo menospreciado, lo que la gente descalificó, ese es el que yo he elegido. Escuchen, hermano, ahora es Dios quien está hablando. David no fue elegido porque el pueblo pide un reitote. No, David fue elegido porque Dios necesitaba un príncipe sobre su pueblo Israel. Y el desarrollo de por qué llamó Dios allá en la cama del templo Samuel, Samuel, es porque había 2 reyes que ungir, uno como prueba y otro como el hombre que Dios quería echarle encima una redoma de aceite. Yo no tengo tiempo, porque el tiempo nunca me da a mí, no sé por qué. Lo que le quiero decir, hermano, es que cuando Dios elige a alguien, lo unge. La unción significa el apoyo de Dios. El apoyo de Dios para hacerlo encomendado y el apoyo de Dios para defender la encomienda y al encomendado. ¿Fue perseguido David? ¿Y de qué manera? ¿Quién lo persiguió? El rey que estaba en la política, el rey Saúl, el desechado rey, lo persiguió hasta la muerte. Y ustedes saben, hermano, cómo David pudo acomodar su unción con su paciencia.
cómo acomodó la unción y la autoridad de Dios con la sumisión a la autoridad reinante. Y algunas veces el Señor entregaba al mismo Saúl que estaba persiguiendo a David, y de pronto aparecía en una cueva Saúl dormido, y Abner, el que dirigía el ejército, también dormido. Y Saúl llegaba, tomaba la lanza, cortaba un pedazo del manto de Saúl y se iba. Y no lo mataba. Y le decía a Abisai: este es el día que Jehová te dijo para que lo mate. Permíteme darle con la lanza esta, y no le daré segundo golpe. Y David los reprendía: ¿qué tienen ustedes, hijos de Sarvia? Porque este hombre ungido era ungido también para saber obedecer. Hay gente que es ungido para dar brincos, pero no sabe obedecer. Pero David era obediente, tenía una unción de obediencia. Y ese era el hombre que Dios había elegido. Lo defendió siempre de la mano de Saúl, lo defendió de la mano de los hombres de Saúl, y lo colocó con la paciencia que tuvo, primero como rey en Judá y luego como rey en todo Israel, o rey en Hebrón y después en todo Israel. Y reinó. Y cuando estaba en el reino, y aquí voy a acabar esta mañana el mensaje, aquella copa de unción que él recibió cuando era un pastorcito de ovejas y un adorador de Dios, le había tenido adentro una preocupación, y era que desde los días de Samuel el arca del pacto andaba de hogar en hogar, allá en casa de Abinadab por 20 años. Y ahora David, ya Saúl no está, ya Saúl murió, Saúl se quitó la vida, se echó en su lanza, y ahora David reina. Y cuando reina se acuerda que la presencia de Dios es lo más importante de la vida. David se acuerda que él puede ser rey, y lo tenía todo. Tenía todo el oro, tenía toda la plata, tenía toda la riqueza. Había abundancia de tanto oro en sus días que le entregó a su hijo después todo el material para hacer una casa única, suntuosa a Dios. Pero David decía: este oro y esta plata no es tan importante como que la presencia de Dios esté conmigo. Yo pienso que Dios nos está hablando en este día, en esta comunica. Esto que está aquí no es tan importante. Lo más caro es que la presencia de Dios esté conmigo. Yo estoy en una casa aquí linda, yo tengo mi reino estable, pero el arca de Dios anda de casa en casa e intenta traerla a Jerusalén. Lo hace mal una vez. Dios hiere a Usa, y Usa, uno de los ministros que andaban con David, porque traían el arca sobre una carreta de bueyes. Y dice la palabra que los bueyes tropezaron, y atrás venía el arca del pacto. David, en su buen intento de traer la presencia de Dios a su reino, a su casa, y Usa y Ahío extendieron, cuidaban el arca. Y cuando los bueyes tropezaron, dice que Usa quiso tocar el arca para cuidarla, que no se cayera, y al tocar el arca Dios lo fulminó, porque su gloria estaba allí. Él no estaba apartado para eso, y quiso tocar el arca para cuidarla. Y David aquel día le pesó en su corazón, y el canto se convirtió en luto. Y otra vez regresan el arca con dolor, hasta que David aprende que en las leyes de Dios, su presencia, su arca, había que traerla en los hombros de los sacerdotes. Eso es lo que se llama en Romanos peso de gloria. Si usted sirve al Señor, sentirá peso de gloria. ¿Cuántos hermanos saben que para que Dios se derrame, alguien tiene que aguantar un peso? Para que la gloria encuentre a alguien tras bambalina, tras cortina, que es el que aguanta, o los que aguantan el peso de su gloria. Y la imagen bíblica era esa arca que significaba Dios ahí adentro, significaba su chequina, su cabot. En Israel había que traerla, hermano Mendoza, en los hombros de los hombres ministros. Y David ahora ensayó y le salió bien, y vienen con los levitas, con instrumentos de música, con adoración y alabanza, y meten el arca y la colocan en lo que se llama en la Biblia el tabernáculo de David, que era diferente al de Moisés. En el de Moisés no había adoración y alabanza, no había música, pero David coloca el arca del pacto en una pequeña tienda que él le hizo. Y la maravilla era que los gentiles, que eso no pasaba en el tiempo de Moisés, podían también no entrar, pero podían acercarse al arca del pacto. Y David pone músicos. Está en 2 de Samuel capítulo 7,
7, todo ese relato completo, y coloca músicos y coloca adoradores cerca del arca del pacto, y día y noche había música y adoración y alabanza, y los gentiles se acercaban y participaban del culto a la gloria del Dios que estaba representado en ese arca. David era el hombre ungido conforme al corazón de Dios para incluir a los gentiles en el programa de Dios. Samuel, vas a ungir 2 reyes, uno para enseñar que no podemos pedir como queremos porque puede ser malo, y otro para probar que la unción de Dios, en el que Él le da la unción, lo va a respaldar y lo va a guiar con sabiduría. Pasaron varios milenios y de pronto nace la iglesia de Jerusalén, que era judía, israelita nada más, y se convierten como 3000 en Pentecostés, después que el Señor muere, es sepultado y se levanta de la tumba, y de pronto los gentiles se comienzan a convertir a Cristo, y se armó un zafarrancho en la iglesia judía, porque entonces la iglesia judía de Jerusalén madre decía: ¿qué ha pasado? Pedro acaba de contarnos que en casa de un hombre gentil, Cornelio, un romano, él reunió a la gente y Pedro fue y se derramó. Mientras Pedro predicaba a Cristo, se derramó allí entre los gentiles el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Y qué ha pasado? Dice Pablo y Sila que fueron allá a Mesopotamia o a Atenas, allá a diferentes partes del mundo asiático, y acaban de reportar aquí en la iglesia judía que también los gentiles están entregando a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer con esos gentiles que no son judíos? Tenemos que decirle que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles, los pastores, por llamarle con algún nombre, de aquellas comunidades para acordar qué hacer, porque por sorpresa los gentiles también estaban recibiendo vida, salvación, perdón de pecado, llenura del Espíritu Santo. Y se levantó el pastor de la iglesia madre, Jacobo, y dijo: pido la palabra. Nada más quiero decirle, con lo cual acabo este mensaje, que esto que Pedro nos ha contado, que los gentiles se convierten, y esto que Pablo y sus compañeros nos cuentan de que también los gentiles se convierten, esto es lo que dijo el profeta Amós. Bajito, que después de esto, dijo Amós, levantaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los gentiles busquen al Señor. En otras palabras, el rey David, a quien Samuel fue llamado para ungir, tuvo visión como 1000 años antes o más de que un día nosotros seríamos parte del programa de Dios para la redención de toda la humanidad. Y Jacob dijo: se están convirtiendo los gentiles, hermano. Esto es lo que David fabricó un templo para el arca de Dios, para que su presencia también sea adorada por los gentiles. Mira hasta dónde llegó Samuel. Dios pensó en Miriam Castro, aunque el apellido es fuerte, pero Dios pensó en ella. Dios pensó en un hombre que está aquí sentado esta mañana, que se llama Fidel. Imagínate, aquí tenemos Fidel y tenemos a Castro, tenemos los dos, pero Dios pensó en Fidel y pensó en Castro. Póngale su nombre, alabe al Señor si puede. Dios pensó en Rafael Mendoza, pensó en esta pieza vil, pensó en nosotros. Y dijo: mi siervo David lo testificó cuando construyó un arca para que los gentiles también adoraran. Yo proclamo en esta mañana que la voluntad de Dios se va a perfeccionar en nuestra vida. Póngase de pie. Lo proclamo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levante las dos manos. Levante las dos manos. Proclamo que la voluntad del Señor se perfecciona en este día en tu vida. Lo proclamo en el nombre de Jesucristo. Lo proclamo en el nombre de Jesucristo. Padre, ahora por la intervención de tu palabra, ahora, Señor, por la gloria de Jesucristo entre nosotros, el pacto con David está representado en la persona de Jesucristo. Él ha venido para salvarnos, Él ha venido para ayudarnos. Gracias, Señor, que tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo, nuestro Salvador, nuestra esperanza,
nuestro todo. Oh, yo quiero que le digas gracias bien fuerte al Señor. Dile fuerte: gracias por redimirme, gracias por darme parte, gracias por Samuel. Gracias, Señor, porque tenías un plan con los gentiles, conmigo, que no merecía nada de ti, y tu misericordia se hizo grande, y tu bondad me ayudó, y tu gracia me sostuvo. Yo quiero darte gloria en esta mañana, Señor, por la voluntad tuya. Yo te quiero pedir que si aquí vino alguien esta mañana, alguien entró por esa puerta, alguien vino al templo en este día y necesita orientación tuya, y necesita una guía de tu Espíritu, Padre, que al oír tu palabra enseñada hoy podamos escoger la voluntad tuya, no lo que nosotros queramos para nosotros, sino la voluntad tuya, que es agradable y perfecta. Vamos a despedir el culto ya. Salga del pasillo, salga del pasillo, salga del banco y colóquese en el pasillo para irnos. Y ahí en el pasillo levante la voz y diga: Señor, hágase tu voluntad en mi vida, lleva a cabo tu programa en mí. Ayúdame, Señor, a vivir para tu gloria. No haya nada que me pueda quitar tu bendición. Mientras lo adoramos en alta voz, dígaselo en alta voz, dígalo en alta voz, en alta voz. Cántelo para Él como adoración buena. Aleluya. Descienda tu espíritu. Descienda tu espíritu. Descienda tu espíritu. Llena cada noble persona. Llena cada hombre. Llena cada mujer en el día de hoy. Aleluya. Aleluya. Yes. No se apagará. Repítalo. Tu espíritu descienda. Sana, Señor, sana, Señor. Sana, Señor, sana, Señor. Sana, opera, liberta. Danos un amor por la casa de Dios. Un amor por la casa. Un amor por el cielo. Que lo material no sea más importante que Cristo. Aleluya. Levante sus manos. Padre, tu pueblo precioso ha llegado aquí hoy y te han adorado de buena gana. Esta gente amada ha dejado lo material por estar cual María a tus pies. Y gracias, Señor, por no defraudarles a ellos y darles un alimento que les ayude toda la semana, les ayude hoy y mañana, les ayude el martes a entender que tú tienes control de nosotros. Dale esperanza a cada joven, dama, caballero, niño que vino aquí a la iglesia hoy, Señor, pensando que el mañana está muy nublado, muy difícil, y que podamos darnos cuenta que tú eres Señor de la historia, eres Señor de nuestro día, eres Señor de nuestro hoy, eres Señor de nuestro mañana. Consuela cada corazón que vino llorando. Levanta cada mano que vino caída. Fortalece los pies de los discípulos para caminar en el camino del Maestro. Y danos un corazón, Señor, que quiera y ame las cosas espirituales más que las materiales. Que podamos decir con David: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no hay nada que desee aquí en la tierra. Danos, Señor, gozo esta noche en Kendall. Muévete en Kendall con poder a las 6 de la tarde. Muévete el martes en el culto.
muévete en cada hermano, sana a los enfermos ahora, pon tu mano ahora, Señor, y los enfermos sean sanados por el poder de Jesucristo, por la llaga de Cristo.